Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio hoy. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos, aquí en la colonia Rivera Campestre, y estamos estudiando el libro de Mateo. Entonces seguimos nuestro estudio. Vamos a orar y empezamos. Señor Jesús, gracias que podemos estar aquí hoy. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Amén. Hemos llegado, si has estado con nosotros, a Mateo 8, 28. Y aquí la última vez Jesús estaba dormido, estaba dentro una barca con sus discípulos y había levantado una tempestad. Y ellos con miedo habían despertado al Señor y Él más o menos los regañó y dijo: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Entonces reprendió el viento y todo, y ellos asombrados de ¿quién es este? Bueno, ya se calmó la tormenta de sus vidas, y nosotros en la vida tenemos muchas tormentas que Jesús puede calmar o dejarnos pasar con Él por ellos. En Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, entonces ya se calmó y llegaron a la otra orilla. A la tierra de los Gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salieron de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, curioso, porque ellos llegaron y les salieron esos endemoniados. Entonces, estas personas que tenían demonios poseídos, y dice que nadie pudo pasar por ahí, pero Jesús está pasando por ahí. Entonces ellos clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Entonces, primero, unos puntitos aquí dice: ¿has venido de atormentarnos antes de tiempo? ¿Cómo antes de tiempo? Antes tiempo porque hay un tiempo en que estamos muy cerca de que Jesús va a juzgar las naciones. Y las personas que tienen Jesús van a ser salvos, van a ser rescatados y llevados con Dios. Y van a estar en la gloria con Él para siempre. Pero los demás, los demonios, porque hay un lugar que Dios había hecho por los demonios que van a estar ahí para siempre atormentados, fue hecho por ellos, pero las personas que no tienen Jesús como su Salvador, el tiempo, como ellos están diciendo: hey, vienes a atormentarnos antes de tiempo, porque hay un tiempo que van a estar atormentados para siempre, echados en este hoyo. Y las personas que no tienen Jesús con ellos. Y estamos tan cerca de este tiempo, puede ser cualquier momento. Y aquí dice, bueno, los demonios, como Jesús los iba a echar fuera de estos endemoniados, de esas personas, los demonios pidieron permiso. Fíjate, permítanos ir al hato de cerdos. Entonces, hasta los demonios tienen que pedir permiso. Y uno puede preguntar, entonces, si tiene que pedir permiso, ¿por qué Dios les da permiso para atormentar, para hacer toda la destrucción que ellos hacen? Bueno, este es asunto de Dios. Ahorita estamos en un tiempo que ellos tienen libertad y Dios los ha dado esta libertad.
Y sí, para tocarme a mí como creyente necesito permiso. Pero a lo mejor para tocarte a ti, si no eres creyente, eres propiedad de Él. Y Él hace lo que quiere. Pero ellos están sujetos a la voluntad de Dios también. Y Dios está usándolos en este tiempo. No podemos entender completamente, pero Dios nos ha dado a nosotros la libertad de escoger y estar bajo la protección de Él. Yo soy hijo de Dios. Satanás no me puede tocar, sino de la permiso para hacer algo. Pero el que no es, no tiene esta libertad. Pero puede escoger, tienes la libertad de tener Jesús en tu vida y Dios te va a guardar también. Entonces Él les dijo, vayan. Ellos pidieron permiso y Jesús dijo, vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces lo de los cerdos y también contaron los demoniados. Entraron a la ciudad, miraron lo que había pasado, todo su acto había muerto en el mar. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué interesante aquí. Dice que toda la ciudad salió. ¿Salió por qué? Primero, había un acto bien grande de cerdos que ya están todos ahí al lado del mar muertos. Y la ciudad salió y miró al Señor Jesús primero y rogaron después, miraron los endemoniados sanados, pero le corrieron. ¿Por qué? ¿Por lo de los puercos? No por la sanidad. Qué curioso. Primero, Jesús por su propósito hace lo que quiere. Si Él quiere permitir que unos puercos que son propiedad de Él es el dueño de todo. Entonces, si Él quiere permitir que toda su propiedad, los puercos, se mueren, lo hace. Igual tu negocio o lo que pasa en tu vida. Él es el dueño de todo. Él hace lo que Él quiere por su propósito. Si quiere bendecirte, prosperarte, Él lo hace y puede hacerlo en formas milagrosamente. Si quiere tener un gringo en Canal 66, lo abre la puerta, lo hace. Él hace según su voluntad. Todo es propiedad de Él. Esto es primero de entender. Muchas veces pensamos, no, mira, ¿por qué esto o aquel? Pero es propiedad de Él. Él lo hace lo que quiere. Como si Él es el dueño, entonces Él hace. Los demonios, bueno, entraron en los cerdos y sabiendo Él lo que iba a pasar, ya se murieron. Entonces Él siempre va a hacer lo que Él quiere según su voluntad y su propósito. Y Jesús hizo un milagro y ya había sanado a estos endemoniados. Estas personas fueron librados. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la gente preocupó tanto por estos puercos en lugar de estar agradecidos por el milagro? A veces así es el asunto. Una persona atormentada ahora está libre. Ya ellos estaban más preocupados de su dinero que la sanidad de estas personas. ¿Cómo tenemos muchas veces las prioridades de nosotros bien volteados y equivocados? ¿Cuál es más importante? ¿3,000 cerdos o 2 almas? 2 personas atormentados con demonios. Bueno, para ellos, su dinero era más importante. Entonces ellos querían correr a Jesús.
ya mira el daño que había hecho a nosotros en lugar de ver el bien. Yo me acuerdo cuando Dios tocó mi vida y llego a la casa, digo, ma, mira, ya mi vida está cambiado. Y dice, siéntate, tomas un vaso de vino. No, ma, ahora no tomo. Yo era un endemoniado, estaba mal yo. Me dice, ¿estás diciendo que yo estoy mal? Digo, no, ma, estoy diciendo que yo no quiero tomar más, mi vida cambió. Y me dice, vete, Satanás. Se preocupa más de tener su hijo en su maldad con su dinero, de tenerme sano. Qué triste, pero así es la vida. Yo he escuchado testimonio de muchos, sus padres a lo mejor son católicos o algo y nunca han podido tener sus hijos sanados, pero su hijo llega a la casa y dice, ma, ya soy creyente, he aceptado al Señor Jesús y dice, oh Dios mío, sana a mi hijo, anda muy mal ahora. Y dicen que está muy mal, viene a la casa sano, pero traicionó la religión, la tradición. Qué triste, qué feo. Bueno, seguimos en Mateo 9. Pero así pasa. Las personas se preocupan más de su tradición o su religión que tener su hijo o su hija sano. Bueno, en verso 1, Mateo 9:1. Entonces entrando Jesús en la barca, ellos lo corrieron, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a ver varias cositas con esto. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Estos religiosos, no salvos, estas personas que van a la iglesia, leen sus Biblias, pero no son salvos y nada más criticones así apuntando los dedos. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, de estos religiosos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Y yo les pregunto, ¿cuál es más fácil decir? Aquí está un paralítico. Entonces ya está paralizado. Jesús les pregunta, ellos están diciendo, está blasfemando porque dice tus pecados te son perdonados. ¿Es más fácil decir los pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Pues el de decir ya tus pecados te son perdonados porque yo no veo nada. Pero fíjate, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Porque si digo levántate y no se levanta, pues es otra cosa, entonces vas a saber que yo no tengo poder para sanar. Entonces, para que sepas que puedo perdonar pecados, levántate también para que vean. Entonces, vete a su casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verle, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Primero, bueno, voy a regresar porque quiero ver unos aspectos y vamos a ver esto en otro libro, en Marcos también. Pero primero, paralítico, una persona que ya estaba paralizado del cuello para abajo. Él no pudo hacer nada solo. Le tenía que traer su comida, le tenía que llevar a hacer baño, le tenía la gente, su familia, que limpiar su baño, bañarle. No pudo básicamente hacer nada solo. ¿Sabes qué pesado es esto?
Entonces, a lo mejor los amigos, sus motivos no eran 100% puros, queriendo verlo sanado, llevándolo a Jesús. Y en vemos ellos, los amigos que están cargando su cama, dice Jesús miró la fe de ellos, no la fe del paralítico. Esto a mí, qué punto tan importante es. Porque para ser salvo, dice la palabra de Dios, tiene que tener fe. Tiene que creer en Él, ¿sí? Pero aquí vemos la fe de sus amigos para llevarlo. Y Jesús miró la fe de sus amigos y le sanó y le perdonó. ¿Sabes qué? Nosotros somos las manos, boca, pies de Jesús. Jesús obra a través de nosotros. Entonces, como Dios tocó mi vida, yo antes no pude caminar, andar, ver nada, como una persona incrédula. Pero ya estaba llevado a los pies de Jesús. Y Jesús me sanó. Me sanó de mi enfermedad del pecado. Entonces, mis vecinos y mis conocidos, mis familiares, a veces ya tiene que estar orando, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. El hijo drogadicto, vente conmigo, o te voy a golpear. Vas a escuchar, porque necesitas, esta es la respuesta para tu vida, Jesús. Entonces nosotros muchas veces Dios obra en la vida de otros por la fe de nosotros. Que nosotros sabemos la única respuesta, no es mi religión, no es mi iglesia, es Jesús. Y este pastor habla de Jesús, entonces vente vecino, vente esposo, esposa, hijo, y vente conmigo porque vas a escuchar. Entonces Jesús miró la fe de ellos. Y sabes que siempre hay los fariseos, siempre hay los que, mira, está blasfemando, mira, apuntando el dedo. Y qué feo es esto. Entonces Jesús los mostró de que Él tenía poder. En otras palabras, de que Él era Dios en la carne. Que pudo perdonar pecados, porque fíjate en Marcos 2, lo que dice. Es la misma historia, pero unas cosas añadidas. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Cuál palabra? Jesús hablando de que Él era Hijo de Dios, que vino a morir por sus pecados, de salvarlos de sus pecados. Y ellos, me imagino, mucho de su predicación como, ¿de qué está diciendo? Apuntando, diciendo que Él era Hijo de Dios, que Él era la luz del mundo, Él que viene a mí no tendrá sed jamás. ¿Y qué es todo esto lo que Él está hablando? Entonces Él predicaba la única forma de ser salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él estaba enseñando esos tipos de cosas. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico, es la misma historia, que era cargado por 4. Y no podían acercarse a Él a causa de la multitud. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía al paralítico. Y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿O cuál? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces ellos estaban diciendo, blasfema. ¿Por qué? Porque está diciendo que Él tiene la autoridad de Dios,
que puede perdonar pecados. Hermanitos, hermanas, si tú eres un pecador, que todos somos, para ser salvo y estar con Dios, necesitamos tener nuestros pecados perdonados. La única forma de sanar nuestras almas, de darnos paz eterna para estar con Él, y reconocer de que yo soy pecador o pecadora, y que el único que puede perdonar mis pecados es un hombre que era Dios, que pagó la muerte por mí. Y yo, como humano igual, entonces puedo recibir y creer en la perfección de Él, en lo que Él hizo en la cruz, pagando un hombre sin pecado el precio por el pecado y tener mis pecados perdonados. Si no, no hay otra forma de estar con Dios o tener paz con Dios o tener sus pecados perdonados. La sangre de Jesús es la única forma, lo única. No hay otro camino. No hay Buda, mi iglesia, mis buenas obras. No. El único que puede perdonar mis pecados es Jesús en lo que Él hizo en la cruz. Y tengo que creer en Él. Y si me gusta o no me gusta, este es. Entonces, pasando Jesús de ahí, seguimos la historia, Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, cobradores de impuestos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces un publicano es una persona por Roma, cobraba impuestos de sus hermanos los judíos. Cuando vieron esto, otra vez los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos, los cobradores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprenden lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No hay perdón sin arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y entramos en otro. Terminamos aquí y voy a explicar poquito. Jesús estaba con los pecadores comiendo, hablando la palabra de Dios. Siempre hay los criticones, los fariseos, los hipócritas. Mira, así. Entonces, porque Él come con ellos. Y Jesús dijo, ustedes que se creen justos, sigan su camino. Yo no he venido por ustedes. Para recibir al Señor, tú no puedes ser una persona religiosa, justa en sus propios ojos. Jesús no vino por ellos, van a perder sus almas en el infierno. Jesús vino por los enfermos, los pecadores. Cualquiera sea quien sea en esta vida, uno que dice, yo sé que soy pecador. El Espíritu Santo me está hablando de mi pecado, la perversidad de mi vida y entonces ya ha venido por mí. Y Él dijo a ellos, aprenden esto, sacrificio no quiero, sino misericordia. Hay muchos que dan su dinero y creen que hacen cosas buenas para Dios y que van a entrar. Y Jesús dijo, no, sacrificio no quiero. Se corten, suben montes y hacen muchas obras así creyendo que van a poder entrar. No. Misericordia quiero. ¿Sabes qué? Jesús vino por los miserables, los pecadores, los que pueden ser, perdóname, yo soy un pecador
y quiero te perdón. Si tú eres uno de ellos, Jesús vino por ti, pero Él pasó y dijo, sígame. Y yo les digo a ustedes, sígame. Pero no siga a mí, a Jesús. Empieza a seguirle. Arrepiéntete de sus pecados. Entrega su vida. Clama a Él por misericordia y síguele. Busca una iglesia donde puedan congregar y seguir a Jesús. Vamos a orar. Y si quieres aceptar al Señor, acéptale. Dile, Señor Jesús, te pido que me perdones mis pecados. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz por mí y te pido perdón. Entra mi vida, yo te acepto. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro. Muy buenas tardes. Quiero presentarles Coco. ¡Hola! Yo creo a lo mejor muchos de ustedes le conocen. Sí, Ya tenemos un programa, ¿cómo se llama? se llama Club Saetas. Club Saetas y estamos en este canal los domingos. ¿A qué hora? A las 12. Ok, muy bien. A las 12 los domingos, Club Saetas, para ver este programa para toda la familia. Están invitados. Dios los bendiga.